Bienvenidos, hoy vamos a meternos a fondo con una idea que, la verdad, está generando bastante ruido en el mundo de las inversiones. Hola, ¿qué tal? Sí, es una tesis que mezcla cosas muy distintas, patrones de mercado casi históricos, con un riesgo que es súper moderno. Exacto. Y todo gira en torno a una pregunta que varios análisis están poniendo sobre la mesa. A ver, después de una racha espectacular para las acciones, de las mejores de la historia, ¿por qué algunos inversores empiezan a ponerse nerviosos? Y de eso se trata hoy, ¿no? De desmenuzar esa idea para que se entienda bien sin ser un experto en finanzas ni nada. Es como un rompecabezas de 3 piezas. ¿Cuáles serían? Pues mira, primero, un patrón histórico que se repite de una forma inquietante. Segundo, un ciclo político que siempre trae volatilidad. Y la tercera pieza, que es la más nueva, un posible catalizador tecnológico que podría cambiarlo todo. Perfecto, pues empecemos por el principio. El primer dato que mencionan las fuentes de entrada suena increíblemente bien. Sí, son noticias fantásticas. El mercado bursátil viene de 3 años espectaculares. Una subida del 24% en 2023, otra del 23% en 2024 y este año ya vamos por un 16%. O sea, son cifras que uno mira y piensa que la fiesta va a seguir para siempre. Cualquiera lo pensaría, claro. Es un rendimiento altísimo. Pero aquí es donde los análisis sacan la lupa y encuentran la paradoja. A ver. Resulta que esta secuencia exacta, 3 años seguidos con ganancias tan fuertes, es muy rara. Y las veces que ha pasado antes, el cuarto año, casi con una regularidad matemática, cierra en negativo, en rojo. Espera, eso de que un patrón se repita suena casi a, no sé, a superstición de mercado. ¿De verdad hay una razón sólida detrás o es solo una coincidencia? Es una pregunta clave porque nos obliga a no quedarnos en la superficie. No es magia, claro, pero tampoco es casualidad. Ajá. Las fuentes lo explican con una analogía que me parece muy buena, la del corredor de maratón. Ok. Imagina que el mercado es un atleta que ha corrido a un ritmo casi de sprint durante 3 años. Es impresionante, sí, pero no es sostenible. El cuerpo, o en este caso la economía y los inversores, acumulan fatiga. Claro, un desgaste. Exacto. Las valoraciones se estiran, el optimismo se vuelve euforia, y un año en rojo sería como si el corredor bajara el ritmo para recuperar el aliento. Es una corrección necesaria, incluso saludable a largo plazo. Entendido. No es una profecía, sino una observación sobre el agotamiento del sistema, como una resaca. Pero las fuentes añaden otra capa de riesgo, ¿no? Una que tiene que ver con el calendario. Correcto. Y esta capa tiene fecha, el año 2026. En Estados Unidos ese es un año de elecciones de mitad de periodo, las midterms, y esas siempre traen cola. Y si el patrón anterior era interesante, este es, estadísticamente, abrumador. Históricamente, el segundo año de un presidente es el peor de los 4 para la bolsa. Las fuentes dan datos muy claros. Correcciones promedio del 18% en el S&P 500. ¿Un 18%? Eso ya es una caída seria. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa en esos años? Pues sobre todo, incertidumbre. Mucha incertidumbre política. Suelen ser años en los que el partido del presidente pierde poder en el Congreso y eso lleva a un gobierno dividido, a una parálisis. Claro, no se aprueban leyes, las reformas se frenan. Exacto. Y a los mercados no hay nada que les guste menos que no saber a qué atenerse. Así que, volviendo a la analogía, tienes al corredor fatigado y de repente el camino se pone empinado y con niebla. Las probabilidades de tropezar, pues, se disparan. Vale, el escenario histórico está claro. Un mercado cansado y un calendario político complicado. Pero como decías, esto solo crea las condiciones. Se necesita una chispa, se necesita un catalizador. Y lo fascinante de esta tesis, lo que la hace tan actual, es que las fuentes identifican uno que hace unos años ni siquiera existía, la situación financiera de OpenAI. De acuerdo, aquí entramos en el corazón de la revolución tecnológica. Para que todo el mundo nos siga, OpenAI es la empresa de ChatGPT, el motor de toda esta locura por la inteligencia artificial. Y para que esos modelos de IA puedan pensar y responder, necesitan una cantidad de poder de computación que es difícil de imaginar. Y ese poder se lo alquilan a gigantes como Microsoft, Amazon, Google. Y ahí está el concepto clave que señalan los análisis. Los compromisos de computación, que es básicamente como la factura de la luz de OpenAI, pero a una escala monumental. Y la cifra que dan las fuentes es para sentarse. Es una locura. OpenAI tiene firmados compromisos de pago por más de $250 millones. ¿250.000 millones? Espera un momento, repite esa cifra, $250 mil millones.
Es que es más que el PBI de varios países. Cuesta hasta procesarlo. ¿Cómo es posible que el coste sea tan bestia? Porque la infraestructura que se necesita no tiene precedentes. Entrenar uno de estos modelos requiere miles y miles de los chips más caros del mundo, funcionando a tope durante meses. El consumo de energía es el de una ciudad pequeña. Una locura. Básicamente, OpenAI ha hipotecado su futuro para asegurarse ese poder de cálculo, apostando a que podrá pagarlo después. Y ahí está el problema, ¿no? En la apuesta. Ahí está el núcleo del riesgo. Un estudio que citan las fuentes hace los números y la conclusión es alarmante. Dice que ni con las proyecciones de ingresos más optimistas, OpenAI genera lo suficiente para pagar esa factura. O sea que podrían entrar en problemas de liquidez. El ejemplo clásico, puedes tener una casa que vale 1 millón, pero si no tienes dinero en el banco para pagar la luz, tienes un problema muy serio. La confianza en ti se evapora, entiendo. Pero a ver, ¿no podrían conseguir más inversores? ¿O subir los precios? OpenAI parece invencible ahora mismo. Claro, pero ahí entra la competencia. Primero, OpenAI depende de capital privado. Si los inversores ven que la factura es más grande que los ingresos, pueden empezar a cerrar el grifo. Sobre todo si hay alternativas. Exacto. Y tienes a Google con su modelo Gemini, que tiene su propia infraestructura masiva. Google no le tiene que pagar a nadie. Puede permitirse competir en precio, incluso perder dinero. Para OpenAI eso es mucho más difícil. Entonces, la factura de la luz es el talón de Aquiles de la empresa que parecía intocable. Si ese es el riesgo, ¿cómo sería el efecto dominó si empiezan a tener problemas? Sería un terremoto. Si OpenAI, el líder, el símbolo de la IA, tropieza, la onda expansiva sería brutal. Imagina el titular. OpenAI no puede pagar sus deudas. La confianza se iría a cero en segundos. Se evaporaría, y las valoraciones de cientos de otras empresas de IA que han subido solo por la narrativa de ser la próxima OpenAI, se derrumbarían. Sería la señal de que la fiesta se acabó. Y eso podría arrastrar a todo el sector tecnológico. Es una combinación explosiva, la verdad. Un mercado vulnerable y un catalizador súper potente. La pregunta es inevitable. ¿Significa esto que hay que apostar en contra de la inteligencia artificial? ¿Es todo una burbuja? Y esa es la aclaración más importante que hacen las fuentes. La respuesta es un no rotundo. No es una apuesta contra la IA. Sino contra la idea de que sube en línea recta para siempre, ¿no? Exactamente. Ninguna tecnología revolucionaria lo ha hecho. Es aquí donde entra el concepto de la shakeout phase, la fase de depuración. Me suena a la burbuja de las .com. Es el mismo patrón. Lo vimos con los ferrocarriles, con los coches, con Internet. Primero, una fase de euforia. El dinero va a cualquier empresa que tenga la palabra IA en el nombre. Surgen cientos de compañías, algunas buenas, otras no tanto, y muchas que son puro humo. Y la fase de depuración es cuando la realidad pone a cada uno en su sitio. Precisamente. Es una corrección, a menudo muy dura, que limpia el mercado. Las empresas sin un modelo de negocio sólido, las sobrevaloradas, desaparecen. Pero las más fuertes sobreviven. No solo sobreviven, emergen más fuertes, con menos competencia en un mercado más maduro. Piensa en Amazon o Google después del 2000. Es una etapa de maduración. Dolorosa, sí, pero necesaria. Vale, el diagnóstico está claro. Entonces, si la idea no es vender todo y salir corriendo, ¿cuál es la estrategia que proponen las fuentes? ¿Cómo se prepara una para algo así? La estrategia es de preparación, no de pánico. Y tiene dos partes. La primera, y esto es clave, es mantenerse mayormente invertido. Apostar contra el progreso a largo plazo no suele ser buena idea. Pero con cabeza, imagino. Con diversificación inteligente. Es decir, reducir un poco la exposición al epicentro del terremoto, que sería la tecnología, y aumentar posiciones en sectores defensivos. Defensivo suena bien, pero ¿qué es en la práctica? Pues empresas que venden cosas que la gente necesita siempre, haya crisis o no. Consumo básico, como Procter & Gamble, el sector de la salud, farmacéuticas o servicios públicos, la empresa de la electricidad. Negocios más aburridos, digamos. Mucho más aburridos, sí. No van a duplicar su valor en un año, pero son el ancla de la cartera cuando hay tormenta. Ok, esa es la parte defensiva. ¿Y la segunda? La segunda es, para muchos, la más importante. Tener más efectivo de lo normal. Dinero líquido, esperando. Como un fondo de emergencia. Las fuentes usan una analogía. Es como un alpinista. Las acciones defensivas son su cuerda de seguridad. El efectivo es su tanque de oxígeno extra. Te permite seguir cuando otros se quedan sin aire. Exacto. Porque ese efectivo no es para esconderse, es para atacar. Tiene un propósito. Comprar en las caídas. Buy the dips. Aprovechar las rebajas, ¿no? Esa es la idea.
Usar ese dinero para comprar acciones de empresas de altísima calidad, las que van a sobrevivir, justo cuando sus precios han caído un 20 o 30% por el pánico general. Es convertir la crisis en una oportunidad de oro. Creo que la tesis queda perfectamente dibujada. Si hacemos un resumen rápido, partimos de un mercado que, por patrones históricos, parece vulnerable. A eso le sumamos que nos acercamos a 2026, un año de elecciones en Estados Unidos que, estadísticamente, es el peor del ciclo para la bolsa. La vulnerabilidad aumenta. Y la chispa. La chispa sería un catalizador muy del siglo XXI. La gigantesca y quizás impagable factura de OpenAI. Un tropiezo del líder de la IA podría empezar esa fase de depuración. Exacto. Es la unión de un patrón del pasado con un riesgo muy del presente. Eso es lo que lo hace tan potente como idea. Sin duda da mucho que pensar. Y creo que para cerrar, nos deja una pregunta de fondo que va más allá de si esto pasa o no. La cuestión es, en esta era de cambio tan rápido, ¿cómo aprendemos a distinguir entre el entusiasmo justificado y la euforia insostenible de una burbuja? Y, quizás más importante, nos damos cuenta de lo frágil que puede ser todo el ecosistema tecnológico cuando depende tanto de la salud financiera de una sola empresa, por muy central que sea. Es algo para reflexionar.